Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que chévere. En esta ocasión vamos a hablar del gran Ray Barreto, tremendo percusionista. Y bueno, Ray Barreto, su nombre es Raimundo Barreto Pagán y nació en Brooklyn, Nueva York, el 29 de abril de 1929. Fue un percusionista estadounidense pero de origen puertorriqueño y destacado compositor, intérprete y músico de jazz latino y más conocido tal vez dentro del género de la salsa. Eh, Todo lo que tiene que ver con jazz afrocubano, son cubano, bugalú, pachanga. Sus congas se han podido escuchar en cientos de discos, no solamente en sus producciones particulares, sino acompañando también a otros grandes artistas. Y tocó en algunas orquestas que ya iremos viendo. Los padres de Ray Barreto llegaron a la ciudad de Nueva York en la década de los años 20, procedentes de Puerto Rico, y se radicaron en el Spanish Harlem, también conocido como el barrio. Su madre amaba la música de Duke Ellington y de Count Basie, dos grandes del jazz, y seguramente oyó otro de esas grandes orquestas de jazz norteamericano. En 1946, Ray se alistó en el ejército americano y fue enviado a Alemania. Allí conoció a Fats Sadi, un músico de jazz belga que tocaba el vibráfono y fue una gran influencia para él. Después, bueno, como él lo decía, su gran influencia era Dixie Gillespie y su interpretación de Manteca, una obra del compositor y percusionista también Chano Pozo y Gil Fuller. Fíjense, la trayectoria de Barreto es bien interesante porque en la salsa muchos músicos comenzaron en la salsa y evolucionaron al jazz. Sin embargo, Barreto es formado primero en el jazz y después fue que llegó a la salsa. De hecho, él dice que primero aprendió el swing antes de llegar a dominar los ritmos latinos. Al regresar de Alemania, del servicio militar, trabajó con músicos de jazz estadounidenses en Nueva York. Fue cuando después, en el final de los años 50, que él sustituye a Mongo Santamaría en la banda de Tito Puente. Pero antes, todas las agrupaciones habían sido agrupaciones americanas. No había tenido contacto todavía con la música caribeña. Hizo su debut discográfico como líder de una banda en el año de 1961 y estuvo en las listas de ventas de discos. Ya el año siguiente graba su disco El Guatusi, un disco muy renombrado en su carrera y dentro del género de la salsa, porque se identificaba con un baile que estaba de moda. Intentó modernizar el sonido de la charanga, que era lo que predominaba en ese momento de final de los 50 y comienzo de los 60, reforzando la sección de viento y haciendo versiones de melodías provenientes del rock y del pop. En varios de sus discos de esos años se nota ese repertorio. Ray Barreto también como músico de sesión acompañó a diferentes artistas como Jane Ammons, a Canovan Adderley, un saxofonista de jazz,
Kenny Burrell, Lou Donaldson, Ray Garland, Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, Wes Montgomery, Carl Jader y muchos otros artistas de jazz y de pop. Luego de firmar con el sello Fania en el 1967, tuvo un reconocimiento como uno de los más importantes artistas de jazz latino y llegó a ser director musical de la Fania All Star. De esa época destaca su álbum Acid de 1968 y en los años 70 siguió grabando algunos álbumes bajo el sello de Fania. En 1973, varios de los músicos habituales de su orquesta deciden separarse y conforman la típica 73. Un golpe de estado le dieron a Barreto y Barreto se sintió muy mal y quería romper con lo que venía haciendo y bueno, decide hacer un disco de jazz latino, un disco que quedó muy bueno, el de Other Road, un disco poco conocido a veces entre los salseros porque Ray Barreto tuvo como dos carreras paralelas, la salsa por un lado y el jazz latino por el otro, y pocos melómanos salseros se enteraban de ese otro trabajo que hacía Barreto. Recuerden que al hacerlo con sellos diferentes, a veces sellos americanos que no distribuían discos, todo el mercado americano consumen esa cantidad de discos que se producían y ese material a veces ni llegaban al resto de los países. Continúa con Fania hasta 1975, cuando firma un contrato con Atlantic Records y graba discos de funk, música disco y rock que no tuvo éxito. Sufrió un accidente en ese momento que le imposibilitó usar las manos durante casi 2 años. Tras la recuperación, regresa a Fania y lanzó Rican Instruction en 1979 como símbolo de su regreso a la música. En 1980 grabó un muy aclamado álbum para CTI, La Cuna, con Tito Puente, Joe Farrell y Charlie Palmieri como intérprete invitado. En 1991 estrenó un nuevo sexteto, el New World Spirit, con el que siguió trabajando el resto de los años y realizó al menos 8 discos de larga duración para distintos sellos. Barreto, ya en su etapa de madurez, llegó con este grupo a sentir y a manifestar que las cosas que había alcanzado con ese grupo no la logró hacer pues con las anteriores orquestas que había logrado agrupar. Bueno, fíjense, él también en esa parte pues de haciendo jazz, algunos, no todos los grupos de salsa hacían ese tipo de trabajo, algunos, por ejemplo Mongo Santamaría, que fue el percusionista que él sustituyó con Tito Puente, fíjense que prácticamente se pasó al jazz latino y muy pocas agrupaciones andaban en ese tipo de trabajo. Había un grupo cubano llamado de jazz, Columna B, que más o menos tenían un trabajo parecido, con temas de origen latino, pero con concepción más jazzística. En esa madurez de Barreto, los temas, aún siendo latinos, se oyen como que lo está tocando una orquesta americana. No tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos de Ray Barreto,
en el trabajo de la salsa. Y bueno, su apodo con el que era conocido, Manos Duras, por por esa entrega al instrumento de una manera. eh, y fíjense que una de las cosas de la salsa dura, cuando dicen salsa dura, uno de los primeros que la gente nombra es a Ray Barreto, tal vez por ese mismo apodo y por las piezas que hacía, piezas con fuerza, mucha fuerza. También tuvo eh, cantantes muy importantes en su orquesta. Fíjense, Rubén Blades comenzó con él haciendo algunos temas solo, pero sobre todo haciendo segunda voz, haciéndole segunda voz a Tito Gómez. También estuvieron de cantantes principales Tito Allen y Adalberto Santiago, uno de los que se fue y formaron la típica 73. Él tuvo unas complicaciones en una cirugía que le hicieron para destaparle una obstrucción de las válvulas coronarias y bueno, ahí se complicó y también problemas renales y, y bueno, falleció. Unos días antes de esa intervención, él había sufrido un ataque de asma, después que le hicieron un homenaje, fue nombrado maestro de jazz, una distinción que solo había ganado otro latino, el saxofonista cubano Paquito de Rivera. En verdad que Ray Barreto para mí ha sido una inspiración por los temas que abordó, los arreglos que hizo. Hay una pieza que me gusta mucho que es Guararé, porque no tiene nada que ver con la pieza original, que es conocida como el Guararé de Pastora, una pieza cubana. Sin embargo, los arreglos que le hizo a la pieza, los vientos, la segunda voz que hace Rubén Blades ahí a Tito Gómez, espectacular. En verdad que es una pieza interesante. Y del trabajo que les comenté de la agrupación jazzística, hay una pieza bien interesante, porque hay una pieza que él canta Summertime, y la canta él, un pedacito, Summertime, y dice unas palabras en inglés, y también hay otra que le dedica a su madre, bastante emotiva. Es música de otro nivel. Les recomiendo a los melómanos salseros que busquen ese material que bueno, hoy en día es más fácil a través de YouTube conseguir ese trabajo que es una cosa totalmente diferente a lo que oímos dentro de la salsa. Bueno, espero les haya gustado y el que no se ha suscrito se puede suscribir a mi canal. También regalarme un like y compartirlo. Y también déjenme en los comentarios cuál es el tema que les gusta a ustedes de este maestro Ray Barreto. Ya yo les dije el mío. Seguimos haciendo música juntos.